Como conclusión de la clase pasada, teníamos estas dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación diferencial, que podemos llamar la ecuación diferencial de la órbita, ¿sí? Y la solución a esa ecuación diferencial, en el caso gravitatorio, que es la órbita misma, ¿no? Son ecuaciones para las trayectorias. Ahora vamos a trabajar un poquitito sobre eso. A ver, acuérdesela. Listo, recordado. Vamos a copiarla. No, sí, la órbita, bueno, se entiende que es una ecuación diferencial. U' es igual a menos U más sobre el cuadrado. Esto es, no es general, esto es, ya acá estamos usando que la fuerza es igual a menos K sobre R al cuadrado. ¿Sí? O sea que K mayor que 0 es atractiva y K menor que 0 es repulsiva. Y después la solución, o sea, sería el caso gravitatorio y el caso coulombiano, ¿no? Todo a la vez. Y la solución es 1 sobre R de teta, eso era igual a U, va a ser igual a ese mismo factor que está ahí, mk sobre L cuadrado por 1 más la excentricidad por un coseno de teta menos teta 0. Bien. Entonces lo primero que podríamos hacer, esto es lo que concluimos la clase pasada. Vamos a hacer un esquema de lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer es, creo que ya lo dijimos la clase pasada, es interpretación física de lo que es la excentricidad. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a llegar acá como conclusión es que la excentricidad es mayor que 0 para el caso mayor o igual a que 0 para el caso K, o sea, el caso atractivo, y que la excentricidad es mayor que 1, solamente acepta estas soluciones para el caso repulsivo. ¿Está bien? Está bien, o sea, eso básicamente lo que nos dice es que en el caso atractivo y las soluciones se llaman cónicas. Creo que se llaman así, las cónicas. ¿Por qué? Porque las soluciones son trayectorias que resultan, por ejemplo, de cruzar con un plano a un cono. ¿Está bien? Entonces, cuando vos cruzas con un plano a un cono, se forman todas esas posibles trayectorias que son circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas. ¿Está bien? Entonces, acá, además ya lo estoy explicando, acá lo que vamos a tener son circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas. Y acá solamente vamos a tener hipérbolas. Hacer la fuerza repulsiva, digamos, esa fuerza repulsiva no permite, digamos, esas trayectorias que son círculos, elipses, tampoco las parábolas, ¿está bien? Porque tienen que ver más con la atracción, esas trayectorias. Las hipérbolas, ¿sí? Son típicas de interacciones repulsivas. Y a ver, con esto lo van a tener un poquitito más claro. Bueno, a ver.
Eso explicaríamos al principio. Estoy explicando mucho de lo que explicaríamos al principio. Una cosa que también habíamos mencionado es que esta masa era la masa reducida, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habíamos llamado mu, pero bueno, ahí le pusimos m. Porque habíamos reducido un problema de dos cuerpos a un problema de un cuerpo en el plano. ¿Ok? Pero bueno, una vez resuelto el problema, hay que volver al problema de dos cuerpos. O sea que eso también podríamos explicarlo después. ¿Sí? Volver al problema de dos cuerpos. Tercero, eh, tercero es cálculo de la excentricidad. ¿Ok? Bien. Bueno, eso. Ese perro. Cuarto, y este ya es el tema más importante de la clase de hoy, es la dispersión. ¿Sí? Que también se conoce como scattering. ¿Sí? Y vamos a ver una en particular que se llama, bueno, que es la que tiene que ver con todo este problema gravitatorio coulombiano, que es la dispersión de Rutherford. ¿Sí? Para esto hay que tener en claro un concepto importante que se llama sección eficaz. ¿Está bien? Bueno, arranquemos con lo de la excentricidad. Primero veamos un caso atractivo. Tenemos que ir por acá porque es necesario para identificar bien. Básicamente lo que hay que identificar bien es que los casos, por ejemplo, para epsilon igual a 0, ¿sí? La órbita se convierte en esto. 1 sobre r es igual a mk, o sea, esto es k mayor que 0, mk sobre l cuadrado, y acá quedaría por 1 directamente, ¿no? 1 más 0, por el coseno de teta menos teta 0. Ahí está claro que el radio se mantiene constante, la figura es una circunferencia, ¿sí? La masa es la reducida, o sea, ahí no habría problema, ¿está bien? Bien, y si quieren, vamos, podemos verificarlo, digamos, lo verificamos con un problema, con lo que ya sabíamos de física 1. Verifico. Ustedes saben que en un problema de circular, donde el momento angular se conserva, porque estamos hablando siempre de un momento angular se conserva, el momento, ¿se acuerdan que la trayectoria era una R constante? ¿Sí? Estoy pensando, en voz alta ustedes ayúdenme. El L era una constante que tiene que ver con el valor que tiene inicialmente, ¿no? O sea, inicialmente se fija según las condiciones iniciales, ¿sí? Y después con el tiempo ese valor se mantiene constante, aunque lo de adentro del L, que tiene que ver con el R, con el phi o el teta, sí cambie. Esto es el momento de inercia, ¿sí? Por phi punto. ¿Está bien? O sea, como phi punto, sí, I por omega.
Como esto es igual a su valor inicial, esto va a quedar mr0 al cuadrado por pi punto cero, ¿no? Ahora, bien, por otra parte, sabemos que el R, bueno, como el R se conserva directamente, de acá no estoy pensando cómo meter, o sea, cómo obtener esta ecuación. No sé por qué me metí en este berenjenal. ¿Está bien? La otra ecuación que regiría el movimiento, es la energía, ¿no? O sea, otra constante que se conserva en este movimiento es la energía. La energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿está? Más la parte, esta es la velocidad total, ¿no? Al cuadrado. Más la parte de la energía potencial gravitatoria o coulombiana o lo que sea. Esto sería más, habíamos dicho que la energía era menos K sobre R al cuadrado, entonces la fuerza era menos K sobre R al cuadrado, entonces el potencial es menos K sobre R, ¿no? Entonces acá queda menos K sobre R. Y eso es una cantidad que se conserva. ¿Mm? Yo puedo poner esa energía en términos de las variables que yo estoy usando, que son las polares, las coordenadas polares, un medio de la masa por R punto al cuadrado, más un medio, esa sería la parte en R, después está la parte angular, un medio, que la parte angular la pueden pensar también como eh, energía rotacional, ¿no? Un medio del momento de inercia que es m r al cuadrado por phi punto al cuadrado, menos k sobre r. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso particular, en donde el r es constante en el tiempo, esto va a ser igual a cero. ¿Está bien? Y la energía va a ser igual entonces a lo que queda acá. Esto que queda acá, esto sería, ¿sí? Esto en términos de un problema en dos dimensiones, eso es el I por omega, un medio de I por omega al cuadrado, y en términos de una dimensión, si quieren, es el potencial centrífugo, ¿no? Tiene las dos interpretaciones ese término. Bien, y eso es un medio de m r al cuadrado, y yo puedo acá reemplazar, lo dejo así. No, voy a dejarlo así. A ver, porque quiero llegar a eso que recuadre. Entonces, no me sale. Lo dejo como tarea. Porque no, me metí acá, lo dejo como tarea. ¿Está bien? ¿Cuál es la Perdón, tarea? sí. Ujú. A partir de estos dos, obtener eso. ¿Mm? Tiene que ver, obviamente, con las condiciones iniciales. Eh, ¿Ok? Pero bueno, desde el punto de vista geométrico está claro que esa solución corresponde a una circunferencia. ¿Está bien? Lo que sí no es inmediato, que justamente el radio de esa circunferencia es L al cuadrado sobre MK. ¿Está bien? Por lo menos no me es inmediato para mí. Vamos a ver, esto sería, vamos a ver el otro caso que sería epsilon entre 0 y 1. En el caso de epsilon entre 0 y 1 tendríamos esta ecuación. 1 sobre r igual a mk sobre L al cuadrado. Bueno, la ecuación 1 más epsilon coseno de teta
menos teta 0. ¿Ok? O sea que si epsilon está entre 0 y 1, esta cantidad que está acá va a estar entre... acuérdense que el coseno está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Si el coseno está entre menos 1 y 1, está claro que el término ese epsilon por coseno va a estar entre menos epsilon y epsilon. ¿Está bien? O sea que esto va a estar entre 1 menos epsilon y 1 más epsilon, ¿no? ¿Sí? Entonces, y como esta ecuación en realidad no es la ecuación para R, sino es la ecuación para 1 sobre R, ¿no? Esto va a corresponder a la situación de máximo acercamiento, ¿sí? Y esto va a corresponder a la situación de máximo alejamiento. ¿Está bien? Y acuérdense, o sea, esos dos números son positivos porque dijimos que el epsilon está entre 0 y 1, ¿no? Máximo alejamiento o menor acercamiento. Uno puede jugar un poquitito con esa ecuación y mostrar que esa ecuación cumple la condición de una elipse. La condición de una elipse, ¿se acuerdan cuáles eran? A ver, vamos a poner una elipse así. Tenían dos focos y si uno suma, ¿sí?, la distancia que hay, o sea, en cualquier punto de la trayectoria esta de la elipse, uno toma un punto y toma la distancia esta que hay acá con esta que hay acá. ¿Sí? Esa distancia siempre va a ser la misma, no importa qué punto tome la trayectoria de la elipse. Uno podría verificar como tarea, a ver cómo podría surgir de ahí. ¿Está bien? El origen en esto estaría en uno de los dos focos. ¿Sí? O sea, este sería el origen por L. Bueno, uno podría verificar que esa ecuación cumple la ecuación de la elipse, pero la información jugosa que nosotros vamos a sacar de acá es que el teta 0, no sé si uno pone el eje X acá y el eje Y acá, ¿sí? El teta 0 es este ángulo. ¿Por qué es este ángulo? Porque fíjense que el teta 0 es cuando el coseno se hace 1, ¿no? ¿Sí? Para que el coseno se haga 1, teta, que es esa variable que uno recorre para formar la trayectoria, ¿sí?, de la elipse, tiene que ser igual al teta 0. ¿Sí? O sea, en este ¿Cómo caso, es que ahora no entiendo qué es el tita cero ahí? el teta, o No sea, entiendo nosotros bien. tenemos una ecuación, o sea, esta es una función de teta, digamos, el R. El R es una función de teta. Entonces, a medida que vos vas cambiando el teta, ¿sí?, vos lo que vas teniendo un R particular y con ese R y teta, ese par de R y teta, te formas la trayectoria. ¿Está bien? Ujú. Entonces, el R este que está acá, este R, este R, a ver, este R, ¿sí? Ese R corresponde, ¿sí?, a la situación de máximo acercamiento, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, ese R, ese va a ser un R para un teta particular. ¿Sí? Y ese teta particular te lo da la ecuación de arriba, la azul. ¿Está bien? Ahora, cuando el teta Claro. es igual a teta 0, vos fíjate que el coseno se hace 1 y que el 1 sobre R se hace el mayor posible. ¿Está bien? Entonces, no queda otra que ese teta sea teta 0. ¿Está bien? Mm. Por eso, entonces, el teta 0 lo que te va a decir es cuán inclinada está esa elipse, ¿sí?, con respecto a X. ¿Está?
Sí, Bien. ahí entendí. O sea, eso es lo que nosotros le vamos a sacar el jugo para obtener información para tratar la dispersión, digamos, después. Si bien que la dispersión está hecha con hipérbolas, bueno, pero el concepto es el mismo, digamos. Em, bien, entonces este sería teta igual a teta cero. ¿Mm? Y bueno, y está bien, y está claro que el máximo alejamiento se va a dar en teta cero más pi, ¿no? Porque si uno va para el otro lado, este ángulo es teta cero más pi, ¿no? Y fíjense que en teta cero más pi, el coseno se hace menos uno, digamos. Así que es compatible, digamos, con la idea de que el máximo alejamiento y el máximo acercamiento están relacionados por un ángulo pi, digamos. ¿Ok? Pero eso último lo voy a sacar porque para no... ya con el máximo acercamiento ya estamos listos. ¿Está bien? El máximo acercamiento corresponde, ¿sí?, al mayor valor posible de 1 más epsilon coseno de teta menos teta cero, que es 1 más epsilon. ¿Mm? Y dejo como tarea, si quieren, si tienen tiempo, no es importante acá, mostrar que esa ecuación cumple la condición de una elipse, digamos. Porque faltaría mostrar que es una elipse eso. ¿Ok? Bueno, este... Ojo, acá hay que dibujarlo bien, ¿no? Porque acá no parece el máximo acercamiento, pero si uno dibuja bien esto, es el máximo acercamiento. A ver, dibujémoslo bien. Por ejemplo, si uno tiene una circunferencia y quiere dibujar una elipse, ¿está bien? Entonces hay que dibujarlo bien. ¿Ok? Ahí sí está clarito que es el máximo acercamiento. ¿Ok? Acá uno lo dibuja así nomás, están más cerca de estos puntos, ¿sí?, que estos. ¿Está bien? Entonces hay que ver bien dónde está el foco, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, porque obviamente el foco tendría que estar más tirado para este lado, ¿no? Para que sea, ¿sí?, un mayor acercamiento justo en ese punto donde yo digo que está el mayor acercamiento. O sea, esto lo estoy dibujando como medio así nomás. ¿Está bien? Hay que tengan cuidado con eso porque puede confundir. ¿Dónde está el máximo acercamiento? Ahí no está el máximo acercamiento. Es esquemático nada más. Va a estar re mal dibujado, por lo que veo. Bien, vayamos al caso epsilon igual a 1. Bueno, está el epsilon, entonces en el epsilon de ese rango sería una elipse. El epsilon igual a 1 nos quedaría 1 sobre r igual a mk sobre el cuadrado 1 más coseno de teta menos teta cero. ¿Está bien? Eso corresponde, habría que mostrar que eso corresponde a una parábola. ¿Está bien? Y acá de vuelta, ¿sí? Habría que, de la misma manera que tendríamos que mostrar la ecuación arriba es una elipse, tendríamos que mostrar que esto corresponde a una parábola. Y de la misma manera que antes, acá no tenemos máximo alejamiento, porque fíjense que el máximo alejamiento, o sea, el numerador en esta ecuación, el 1 más coseno, puede tomar el valor 0. ¿Está bien? Que tome el valor 0 significa que el r puede tomar valor infinito. O sea que el máximo alejamiento es el infinito acá directamente. ¿Sí? Eso da la pauta de que la trayectoria tranquilamente puede ser una parábola, porque en la parábola tenemos un alejamiento infinito. ¿Está bien? Pero sí tenemos un máximo acercamiento que está dado por esta situación. ¿Sí? Y el ángulo que corresponde
al máximo acercamiento, de nuevo es el teta cero con el mismo razonamiento de antes, ¿no? Porque es el ángulo donde el coseno se hace igual a 1. Entonces el 1 sobre r se hace el máximo posible, o sea que el r se hace el mínimo posible. ¿Está bien? Y el máximo alejamiento acá sería infinito. Uno tendría que acá probar que... ¿Cómo se llama? Que eso es precisamente una parábola, siempre se pone fino. ¿Ok? Otra cosa que se puede decir sobre estos problemas es pensar un poquitito en la energía. ¿Sí? Si uno calculara la energía en estos problemas, en el problema de la circunferencia, la energía tendría que ser menor que cero. ¿Mm? En el problema de la elipse, la energía tendría que ser menor que cero. ¿Sí? En la situación de la parábola, la energía tendría que ser, creo que es igual a cero. Eso después lo vamos a ver cuando calculemos bien la excentricidad de qué se trata. Pero ahora le voy a dar un argumento físico para hablar sobre eso. Y en el caso de epsilon mayor que 1, que es el que vamos a ver ahora, la energía tendría que ser mayor que cero. ¿Sí? Y este sería el caso de las hipérbolas. ¿Mm? Este, una trayectoria hiperbólica sería algo así. Y acá ponemos el puntito así. Ahora voy a explicar lo de las energías. Bueno, esta trayectoria hiperbólica correspondería al caso en donde 1 sobre r es igual a mk sobre el cuadrado por 1 más epsilon por coseno de teta menos teta 0. ¿Está bien? Esto es muy parecido al caso de la parábola, pero a diferencia del caso de la parábola, ahora tenemos un rango de ángulos que no son permitidos directamente, que sería, por ejemplo, bueno, de vuelta tenemos que el máximo acercamiento se va a dar en teta 0, ¿está bien? Pero aparte vamos a tener un rango de ángulos, ¿sí? Que están prohibidos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque al ser el épsilon mayor que 1, no hace falta que el coseno llegue hasta menos 1 para, ¿sí? Para que la función 1 sobre r se haga 0. O sea, tenemos la posibilidad de que el 1 más épsilon por coseno sea un valor negativo ahora. Entonces, valores negativos para 1 sobre r no son permitidos. Entonces, el r no va a poder, ¿sí?, tener este rango angular, que son un rango angular de teta prohibidos, digamos. ¿Mm? Así que eso sería característico de una hipérbole. ¿Mm? De vuelta, si uno quiere ponerse fino, tendría que mostrar que esa trayectoria corresponde al de una hipérbole. ¿Ok? Pero bueno, de vuelta, la información más importante que extraemos de ahí es que el ángulo de máximo acercamiento es el que está dado por teta 0. ¿Mm? Y, y, y el argumento físico para tener claro ya de entrada cuál es el valor, el signo de la energía, es la cuestión típica de que la energía, digamos, es negativa para situaciones en donde el movimiento está ligado y es positiva para situaciones donde el movimiento no está ligado. ¿Está bien? Y la parábola sería justamente la situación intermedia, por eso sería igual a cero. ¿Está bien? Desde un punto de vista así más práctico, uno puede pensar que, bueno, esto hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan que la energía estaba siempre definida menos una constante? ¿Sí? Entonces, si la energía está definida menos una constante, esto no sería tan cierto en principio. ¿Ok?
Pero tengan cuidado, acá estamos tomando como valor la energía directamente la energía cinética más la energía potencial menos K sobre R. Ahí la constante es 0. ¿Ok? O sea, a veces uno tiene el criterio de elegir la constante, ¿sí? De alguna forma, pero hay un criterio más o menos universal que es, ¿sí? Que esa constante es la energía en el infinito. ¿Está bien? La energía potencial en el infinito. La energía potencial en el infinito es 0. ¿Está bien? Si uno agregaría una constante, la energía potencial en el infinito sería esa constante. Porque la parte de K sobre R se te hace 0. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de ese criterio? Ya lo vieron en electro o en física 3. El problema es si uno tiene una configuración donde es que llega al infinito, digamos. ¿Está bien? Entonces ahí se complica. Pero siempre que tengamos cosas que tengan una extensión finita en el espacio, digamos, uno puede usar siempre ese criterio de elegir la energía potencial 0 en el infinito. ¿Ok? Se escucha el perro, ¿no? Un poco, pero no Sí. joda. Bueno, bien. Bueno, y la parte de energía mayor que cero está clarito que, bueno, no sé si está tan claro. Podemos sacar información de todo eso, que la velocidad, por ejemplo, en las órbitas tipo parabólicas, la velocidad con que se va al infinito tiende a ser a cero. ¿Está bien? Porque en el infinito la energía total va a ser igual a la cinética o a la potencial. Potencial no hay, no queda otra que la cinética sea cero en el infinito. La única forma de cumplirse es que, ¿sí? Esa trayectoria parabólica haga que las partículas, ¿sí? En el infinito vayan teniendo una velocidad nula. ¿Está bien? Son cometas que no vuelven más. ¿Eh? Sí, o Eh, sea, me cierro por lo de la energía, pero no lo veo no lo ves tan posible. fuerte. Claro, Es un límite, es un límite, un concepto, digamos. Mientras más lejos estén, menos velocidad van a estar, van a tener. ¿Sí? Y esa velocidad se va a hacer cada vez más próxima a cero. En una hipérbola, por lo que estamos diciendo, mientras más lejos esté, van a tener una velocidad, pero esa velocidad no es cero. ¿Está bien? Se van a alejar permanentemente. Con la parábola es cada vez se alejan menos, pero siempre, ¿sí? La distancia va aumentando. Y con la hipérbola, con la elipse, ¿sí? Vuelven. ¿Está bien? O sea que si uno piensa en los cometas, ¿sí? Los cometas que vuelven necesariamente tienen que estar en una elipse, no en una parábola ni en una hipérbola, ¿no? Pues son órbitas abiertas, esas no vuelven más. ¿Ok? Camilo, ¿vos estabas ladrando recién? No. ¿Qué? Ah. ¿Qué estaba hablando? No. Bueno, listo. Veamos. Bueno, y ahora, esto sería todos los casos que estamos cubriendo. Obviamente, en el caso atractivo no tiene sentido hablar de epsilon menor a cero, ¿sí? Porque menor a cero. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué el epsilon no puede ser menor que cero? yo te No quería lo sé. preguntar cómo iba a ser la energía ahí, porque por patrón iba a decir menor que cero, pero no sé si estaba bien. Un epsilon menor que cero no va a ser posible. Me parece que va a quedar claro para cuando calculemos qué es el epsilon. ¿Está bien? O sea que esa pregunta la postergamos un poquitito. Veamos ahora el caso repulsivo. ¿Mm? Esto era el caso atractivo, ¿sí? Caso repulsivo. El K va a ser mayor que cero. No, K menor que cero. Y la ecuación de la órbita me queda 1 sobre R M K sobre el cuadrado por 1 más epsilon por coseno de teta menos teta cero.
¿Está bien? Ahora el K es negativo. Entonces yo lo que voy a hacer es, a ese K que aparece ahí negativo le voy a tomar el módulo y el signo se lo traslado acá. Menos, menos. ¿Está bien? Y voy a usar que el, el coseno de teta menos teta 0 menos pi es igual a menos coseno de teta menos teta 0. ¿Está bien? Esto es, ¿se acuerdan que coseno de alfa más beta? Coseno de alfa, coseno de beta, menos, ¿no? Seno de alfa, seno de beta. Ahí el beta es el pi. ¿Está bien? Y acá era más, y acá era con menos, era más acá. ¿Está bien? Entonces, yo tranquilamente a ese menos epsilon coseno de teta menos teta 0 lo puedo escribir como ¿m? Más epsilon coseno de teta menos teta 0 menos pi, ¿no? O si quieren, teta 0 más pi, así. Vamos a, o sea, lo que estoy haciendo es poner una ecuación de la órbita más acorde para el caso repulsivo. ¿No? Y yo acá redefino mi teta 0, total es una variable que yo puedo redefinir, ¿sí? Y a eso le llamo mi nuevo teta 0. O sea que la ecuación de la órbita, ahora en el caso repulsivo, una forma de tratarlo es escribiéndolo de esta manera. 1 sobre R es igual a la masa reducida, módulo de K, L al cuadrado, por epsilon por coseno de teta menos teta 0 menos 1. Redefiní la ecuación para que sea más fácil de ver lo que voy a explicar ahora, que es que solamente se soportan órbitas hiperbólicas como tiene que ser. Fíjense, ¿se entendió el cambio de hice, digamos, redefinir el teta 0 para escribir la ecuación un poco más limpia, que va a ser esto? Y de entrada está claro que todo esto que está acá siempre va a ser positivo, ¿sí? Y acá lo que jode en esta cuestión son los valores negativos de R, ¿no? R no puede tener valor negativo. ¿Sí? O sea que tendríamos que analizar esto que está entre corchetes, ¿sí? La cuestión de los valores, eh, o sea, solamente valores positivos. Ay, ya lo maté al perro. ¿Ven? Fíjense, silencio, la paz. Bueno, entonces, está claro que como coseno de teta menos teta 0, ¿sí? Va entre -1 y 1, ¿ok? Si yo eligiera un epsilon menor que 1, ¿sí? Ese valor entre corchetes siempre sería negativo. ¿Está bien? O sea, no queda otra que el epsilon sea mayor que 1, porque incluso si es igual a 1, ¿sí? La única posibilidad para R es que sea infinito. ¿Está bien? O sea que necesariamente el epsilon tiene que ser mayor que 1. Entonces, necesariamente el epsilon es mayor que 1.
¿Mm? Y eso corresponde a hipérbolas. Pero ojo, ahora la hipérbola no tiene esta facha. ¿Mm? O sea, eso era para el caso atractivo. La hipérbola va a tener esta facha. ¿Está bien? Serían los dos focos de una hipérbola, nada más que estoy tomando en un lado el foco de la izquierda y en el otro lado estoy tomando el foco de la derecha. Ahí estaría mi centro de fuerzas. ¿Está bien? Bien. Y si uno quiere tener en claro, ahora reinterpretamos qué es ese teta cero. Y el teta cero es el teta cero va a ser ese ángulo de máximo acercamiento. ¿Está bien? Esto es teta cero. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el teta va a ser teta cero porque es el mayor valor posible de el 1 sobre R, ¿no? O sea, el mayor valor posible del coseno, que es 1. Cuando el coseno es 1, ¿sí? Todo ese 1 sobre R es el mayor valor posible, entonces el R es el menor valor posible. ¿Está? El mismo razonamiento que antes. Bien. Ahora, esa era la primera cuestión, ¿no? Lo que hicimos ahora es más o menos explicar esto. Expliquemos cómo volvemos al problema de dos cuerpos. ¿No? Esto es, es importante en el sentido de que acuérdense que estamos ahora en un problema ficticio donde tenemos un centro de fuerzas y una masa reducida. Entonces, pónganle que estamos nosotros en el caso de una elipse. ¿Está bien? O sea, si uno se pone acá, uno lo que está graficando acá en realidad, por ejemplo, en un cierto momento, a ver, lo voy a dibujar usando toda la tecnología. Si uno tiene este es el movimiento, supongamos que un foco está acá, o sea, obviamente estamos en el caso atractivo, no queda otra, ¿sí? Y supongamos que el foco esté por acá. Yo lo que estoy graficando acá es mi R, ¿está bien? Y acuérdense que el R de la masa 2 era igual al R del centro de masa más mu, la masa reducida, en este caso la masa reducida es m, sobre la masa 2, eso lo vimos en la clase pasada, cualquier cosa después lo repasan, por el vector posición R de posición relativa, ¿no? Y el R1 es igual al R grande, al R centro de masa, menos masa M, M1 por R. ¿Está bien? Para hacerlo sencillo, supónganse que el vector de R, el R del centro de masa es un vector fijo en el tiempo, es un constante, y además esa constante la podemos elegir como cero. Estamos montados sobre ese sistema centro de masa. O sea que el centro de masa sería mi origen. En este vector, ¿sí? El centro de masa estaría por acá. Uno podría pensar, che, el centro de masa está por acá. ¿Está bien? Porque se acuerdan que el R era R2 menos R1. Entonces el centro de masa tiene que estar en una posición intermedia entre R2 y R1. ¿Está bien? Si uno piensa que está fijo, bueno, ahí se complica porque ese vector está rotando. ¿Está bien?
Entonces uno lo que hace es esto. En vez de graficar este vector R, uno lo que puede pensar es, bueno, si está fijo, en vez de graficar ese vector R, grafiquemos el vector R por la masa M sobre M2. Como M es fijo y M2 es fijo, ¿sí? Lo que cambia simplemente es la elipse se hace un poquitito más chiquita. ¿Está bien? Con respecto a la elipse original. ¿Está bien? O sea que la trayectoria de la partícula 2, vistas desde el centro de masa, es la misma elipse con otro tamaño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí me perdí un poco. Sí, eso, no O entendí lo sea, último. tenemos claro que, por lo que vimos antes, esto es una elipse. La trayectoria de R es una elipse. Sí. Bien. Tenemos claro que lo que vamos a hacer nosotros es montarnos sobre el sistema del centro de masa. ¿Está bien? Bien. Tenemos claro que si nos montamos sobre el sistema centro de masa, lo que vamos a ver es esto. ¿Sí? Porque es o sea, el R2 se obtiene a partir de R de centro de masa y R relativo con esa ecuación. Si eso no se lo acuerdan, lo podemos repasar después. ¿Sí? Otro anexo. ¿Sí? Bueno, el M es una constante y el M2 son constantes que no dependen del tiempo. O sea que simplemente lo que vamos a tener es una elipse, ¿sí? De un menor tamaño porque la masa es reducida, ¿sí? En realidad no sé si la masa reducida es menor que la masa. Bueno, es una elipse de tamaño diferente. Pues yo lo que grafico, en vez de esa elipse, grafico esta elipse, ¿sí? Haciendo variar teta, ¿no? Por supuesto. Eh, lo que vamos a tener es la misma elipse. O sea, lo que estoy diciendo es que desde el centro de masa, ¿sí? El R correspondiente a la partícula 2 va a ser la misma elipse simplemente con un cambio de escala. ¿Se entiende? Ese R que estoy graficando yo acá es el R de teta, ¿no? O sea, voy cambiando teta y voy obteniendo el R. Y me forma una elipse porque estoy en el caso de la elipse. ¿Mm? O sea que desde el centro de masa, la trayectoria de la partícula de la partícula 2 va a ser una elipse. Y lo mismo va a pasar con la partícula 1, nada más que la elipse va a estar invertida, porque bueno, si yo grafico, ¿sí? Supóngase que tenga menos distancia. A ver, ¿por qué me salió un huesito? Este sería m sobre menos, ¿no? M sobre M1 por R. Sí, yo acá lo que tendría que hacer es agarrar esta elipse, eh, la copio, la pego, ¿sí? Y la achico. ¿Mm? Entonces, fíjense que ahí me quedó medio tarambana. A ver. Centro de masa tendría que estar acá. Ahí. Ok, bueno. Ahí lo voy a borrar esto porque no me salió bien el dibujo. Pero la idea es, fíjense que el ángulo que está haciendo, no, porque esto, perdón, no, estoy haciendo mal de entrada. Ahí. Sería así. ¿Mm? Ese sería el grafiquito y lo podemos poner en azul. ¿Está? Y esto que está acá. ah, Y esto que está acá es un menos. ¿Está bien? La forma es la misma, ¿está bien? Pero es como que está desfasada en pi esa elipse que estoy haciendo ahí. Que es desde el centro de masa, digamos, veríamos también que R1 va a recorrer una elipse, ¿sí? Pero desfasada en pi con la elipse
que está recorriendo R2. ¿Está bien? Eso simplemente para tener en cuenta, tener en claro que acuérdense que lo que estamos haciendo es un problema de fuerza central que después tenemos que llevarlo al problema de dos cuerpos. ¿Mm? Y fíjense que el foco para, ¿sí? El foco para R2 sería el otro foco para R1, ¿no? Estaríamos usando focos diferentes. Porque no, digamos, no, foco diferente, porque si uno intenta poner el otro foco, no no da el gráfico, digamos. ¿Qué pasó? Bueno, después lo voy a dibujar. Cualquier cosa, piénsenlo un poquitito y me preguntan. Bien. Lo mismo, uno tendría que hacer lo mismo para con la parábola, ¿sí? Con la circunferencia, con las hipérbolas y lo mismo para el caso repulsivo. ¿Está bien? Con el único caso que queda que es la hipérbola. ¿Está? O sea, desde el centro de mesa la trayectoria sigue, o sea, gracias a estas ecuaciones, ¿sí? A estas ecuaciones que están acá, desde el centro de mesa no, centro de masa. El centro de mesa es otra cosa. Cuando ustedes se casan, ¿sí? Van a tener un centro de mesa ahí. No Eso no escuché, quiere pero no decir que dije la nada. mesa tenga tampoco también tiene un centro de masa que usualmente coinciden. ¿Está bien? Coinciden. Sí, pero el problema es No que en una tiene, no mesa tiene puede haber patrón, más de un no centro de tiene patrón mesa, oculto. pero un solo centro de masa. Lo importante son esas ecuaciones, digamos, para pasar al problema de dos cuerpos, ¿no? Para volver al problema de dos cuerpos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Básicamente hay que. Pero como los factores que están acá son constantes, las trayectorias para cada uno de esos cuerpos son la misma trayectoria que teníamos inicialmente escaladas, ¿no? Y posiblemente invertidas, ¿no? Con el signo menos. Bueno, eh, vayamos al que sigue. Ya está eso. Cálculo de la excentricidad. ¿Mm? Bien. La, la forma más fácil de calcular la excentricidad, suponemos el caso atractivo. Si uno hace para el caso repulsivo, creo que da lo mismo, no habría diferencia. Fíjense, uno tiene que 1 sobre R es igual a mk sobre el cuadrado por 1 más epsilon por coseno de teta menos teta cero. ¿Está bien? Si uno supone eh, el caso, fíjense que en todos los casos, círculo, elipse, hipérbola, parábola, tenemos un caso de máximo acercamiento. ¿Está bien? Y ese caso de máximo acercamiento va a ser dado cuando teta sea igual a teta cero. ¿Sí? Y en ese caso de máximo acercamiento, ¿sí? La velocidad en R es cero. R punto es igual a cero. ¿Está bien? O sea que en teta igual a teta igual a teta cero, T0, tenemos máximo acercamiento. Y en esa situación el R punto es igual a cero. ¿Está bien? O sea, solamente hay un cambio en ángulo, ¿sí? Se frena, digamos, en términos de R, ahí se está frenando. ¿Sí? En movimiento unidimensional se frena. Por lo tanto, la energía cinética solamente va a ser una energía de rotación. ¿Está bien? O sea, cuando uno calcula la energía cinética, o sea, en principio va a calcular la energía total. La energía total va a ser un medio de la masa por la energía cinética, si quieren, R punto al cuadrado, que es la de traslación en la dirección R, más un medio momento de inercia mr al cuadrado,
phi punto al cuadrado menos K sobre R. ¿Está bien? Esa sería la energía. En ese caso, esto es igual a 0. ¿Está bien? Porque estamos en el caso de máximo acercamiento. O sea, yo podría elegir otra situación para calcular la energía, pero como la energía es constante, elijo la que más me conviene, ahí se me va un término. ¿Ok? Y esto que está acá, este phi punto al cuadrado, esto es igual a L sobre mr al cuadrado, ¿no? L sobre mr al cuadrado. El phi punto, ¿no? L era igual a mr al cuadrado phi punto, ¿sí? Entonces ahí despejo y me queda phi punto es igual a L sobre mr al cuadrado. Entonces reescribo la energía como un medio de la masa R al cuadrado, L al cuadrado, M al cuadrado, R a la cuarta, menos K sobre R. Eso va a ser igual a un medio de L al cuadrado sobre M, R al cubo, menos K sobre R. ¿Ok? Esto es R al cubo, no, R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer término sería una especie de potencial centrífugo, ¿no? Si uno piensa en términos de un movimiento unidimensional nada más, eso sería el potencial centrífugo. Y el otro es el potencial gravitatorio o coulombiano. Bien. Entonces, fíjense, de acá es donde vamos a despejar la excentricidad, ¿sí? Usando esta ecuación. O sea, nosotros tendríamos que usar esa ecuación más la ecuación que es 1 sobre R es M por K sobre L al cuadrado por 1 más epsilon, ¿no? Porque estamos en esa situación. En la situación donde el coseno se hacía 1. ¿Mm? La de máximo acercamiento. Entonces combino esas dos ecuaciones, combino y despejo la excentricidad. ¿Mm? O sea, bueno, es algo que se puede hacer. ¿Está bien? Obviamente lo vamos a dejar como tarea o anexo. Y lo que vamos a obtener es que la excentricidad es igual a la raíz de 1 más e L al cuadrado sobre m K al cuadrado 2. Ahí lo hice mentalmente y me dio eso. ¿Mm? Esta me la acuerdo de memoria. Pero bueno, igual puede estar mal. Bien, dejemos por acá, tomamos un descanso y seguimos con lo otro. Bueno, una duda ahí, antes de que nos Sí, vayamos. Cuando escribiste la energía un poco más arriba, usaste phi. ¿Es, ¿Es phi o teta? teta. Porque Sí, o sea, bueno, es el ángulo, ¿no? sí, Creo por que correspondencia también entiendo. veníamos usando teta, ¿no? Sí, sí. Ahí está, es cierto. Em, ¿Listo? ¿Alguna duda? Corto la grabación y nos vemos Bueno, en un rato. no,